Bien, vamos a hablar del inicio de todo esto. ¿Quién es María Sevilla? María Sevilla era la presidenta de la Asociación Infancia Libre, que ejercía como asesores de infancia de Podemos, el partido político de acá de España. Resulta que hace unos años se empezaron a denunciar un montón de casos en torno a esta asociación porque resulta que en lugar de ser una asociación que tenía como intención real defender los derechos de la infancia, lo que era realmente es una organización prácticamente criminal donde mujeres resentidas con sus exparejas en la mayoría de los casos utilizaban como red clientelar, por alguna forma de decirlo, esta asociación para generar denuncias falsas contra sus exparejas y, en consecuencia, alejarlos de sus hijos. Esto es lo que la policía investigó en su momento cuando todo esto surgió. La policía apunta a que Infancia Libre funcionaba como una organización criminal. Para la policía, la operativa es común en todos los casos. Por un lado, generar informes psiquiátricos falsos producidos por los mismos profesionales y, por otro, usar de manera espuria todos los vericuetos legales posibles. María Sevilla es esta, ¿sí? La rubia. Y todas las que salen en esta foto, o prácticamente todas, acabaron condenadas. Infancia Libre funcionaba como una organización criminal, utilizando informes falsos prácticamente iguales para los distintos casos investigados y una operativa semejante para alejar a los niños de sus padres por la vía de denunciarles por abusos sexuales sin pruebas. Esta es la conclusión sobre la asociación que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada al Congreso de los Diputados y al Senado, a lo que apunta el informe que la unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados y la Fiscalía de Madrid acaba de enviar al Ministerio Fiscal para que se tenga en cuenta en el procedimiento abierto contra 4 madres vinculadas a la asociación. A todas se las acusa de sustracción de menores e incumplimiento del régimen de visita de los padres con sus hijos. Para la unidad adscrita, que destapó el escándalo del detener el pasado mes de marzo a María Sevilla, presidenta de la asociación, escondida, ojo, en una finca rural en Cuenca, con su hijo desescolarizado y alejado de su padre por espacio de 2 años, la operativa es común en los 4 casos. Por un lado, como digo, generar los informes falsos psiquiátricos producidos por los mismos profesionales siempre y usar de manera espuria todos los vericuetos legales posibles, denuncias falsas, etc. De lo primero, según apunta el informe, se habrían ocupado psiquiatras como Antonio Escudero Nafs. Este tipo tiene que ir preso. Psiquiatra ubicuo en todos los casos y que llegó a denunciar él mismo. Ojo a esto, que después nos va a resultar interesante. Psiquiatra, ¿sí? Un psiquiatra, Antonio Escudero Nafs, formaba parte de esta asociación y llegó a denunciar él mismo a alguno de los padres por abusos sin prueba ninguno. De lo segundo, de obstruir la acción de la justicia, retorciendo la base de recursos y denuncias falsas, se habría encargado, según apunta el informe de la abogada y ex juez Carmen Simón. Esta señora, esta abogada y ex juez, se habría encargado de toda esta parte. Además, se apunta también a que las madres de Infancia Libre que alejaron a sus hijos de los padres durante años utilizaron una suerte de infraestructura común para permanecer escondidas. Varias estuvieron en busca y captura, mientras que nadie era capaz de encontrarlas, hasta que la unidad adscrita lo logró, no sin dificultades, puesto que seguían estrategias de grupo criminal para mantenerse en la clandestinidad y fuera del alcance de la justicia. Yo de esto me enteré por mano propia de exparejas de estas personas, ¿sí? Asesoradas por María Sevilla y todas sus pandas de esbirros. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, era que cuando se iban a desplazar de un sitio a otro, apagaban el móvil y lo envolvían en papel albal, en papel metalizado, de película. Continuamos. Todos los padres conocidos hasta ahora del caso Infancia Libre, ojo, fueron denunciados por abusos sobre sus hijos que jamás fueron demostrados. El Ministerio Fiscal deberá valorar ahora el informe de la unidad adscrita de unas 200 páginas, bla, bla, bla. Sin embargo, no se prevé que eso pudiera suceder antes de fin de año según las fuentes de la Fiscalía. En el informe, la Policía Judicial incluye hasta una veintena de casos que habrían seguido operativas similares, más allá de los 4 que ya están judicializados y cuyas madres ya tienen la condición de investigadas. Bien, vamos a hablar del caso de la presidenta, particularmente, de María Sevilla, esta mujer. En un momento acá nos explicaban del caso de su propio hijo, al cual secuestró, alejándolo injustamente de su padre,
al cual tuvo desescolarizado y donde literalmente este niño vivía como un animal. Detenida la presidenta de Infancia Libre por secuestrar a su hijo. Vivían como animales. María Sevilla ha sido puesta en libertad con el cargo de sustracción de menores después de que la policía la detuviera el pasado viernes. Esto es lo que cuentan los policías que fueron al lugar. Estaba como un animal el niño, sin escolarizar, con dificultades para hablar y escribir a sus 11 años, después de al menos 2 años en paradero desconocido para terminar viviendo apartado de su padre y de toda la civilización en una pedanía de Cuenca. Así, y con dificultades relacionales porque su madre solo lo dejaba salir de la finca unas pocas horas al día, aseguran los investigadores que encontraron a ese de 11 años, el niño liberado el pasado viernes tras al menos 2 años sustraído por su madre María Sevilla, presidenta de la asociación, ahora detenida e imputada en este momento, ¿no?, por sustracción de menores. A día de hoy ya está condenada esta mujer y está en prisión. Vamos a hablar de eso. Sevilla había perdido la custodia de su hijo mayor por sentencia firme, pero se negó a entregárselo a su padre y literalmente se echó al monte con él y con su actual familia, itinerando por diversas ubicaciones de Andalucía, Levante y País Vasco, hasta que hace 3 meses el grupo se estableció en Villar de Cañas, una pedanía cercana a Tarancón, de Cuenca, según pudieron averiguar agentes de la unidad adscrita. Condiciones infrahumanas. Ojo, el grupo, formado por María Sevilla, tu hijo, la pareja de la madre, la nueva pareja de la madre, y la hija de María Sevilla con esta nueva pareja, llevaban una vida salvaje en la finca, de más de 6.000 metros cuadrados. Tal es así, aseguraban los investigadores, que la hija pequeña, apenas hablaba con los agentes que irrumpieron por la fuerza en el lugar, sino que básicamente los olisqueaba como animales. Los agentes han detectado también que la fe evangélica de Sevilla ha jugado un papel en el devenir de la historia, cuentan los agentes que le retiraron al niño. La madre, en el momento de su detención, le animó a llevarse con él un ejemplar de la Biblia. Este es Rafael Marcos, el padre del niño, y este es el niño en cuestión. El niño ha permanecido durante todo este tiempo, desde la sentencia de 2017 que retiraba la custodia de la madre, en paradero desconocido, hasta que fue liberado por la policía el viernes pasado de madrugada. Sevilla ha sido puesta en libertad con el cargo de sustracción de menores. Esta es la situación que vivía este niño. En esas condiciones, su madre lo tenía. Esta mujer, luego de todo lo que ha pasado, ha sido condenada, justamente, evidentemente. Al igual que sucedió con Juana Rivas, el feminismo institucional está pidiendo su indulto. Después de todo lo que ha hecho, el gobierno pide su indulto. Y vamos a ver ahora una noticia que va muy de la mano de esto, que no es una noticia en realidad, es un artículo de opinión, de Beatriz Jimeno, la ex directora del Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad, ¿sí? Y hoy en día se sigue dedicando a, pues al chiringuiteo. Cuando pedían el indulto para María Sevilla, escribió este artículo, que se titula «Llegará el día en el que haya que pedir perdón. Indulto para María Sevilla». Una de las cuestiones feministas de los próximos años va a ser, sin duda, la defensa de las llamadas madres protectoras. Esas madres que se niegan a entregar a sus hijos e hijas a hombres que, presuntamente, les han agredido sexualmente. Estoy convencida de que dentro de no muchos años, cuando estos niños y niñas sean adultos, comenzarán a demandar al Estado y a las autoridades que les separaron de sus madres para entregarlos, en muchos casos, a agresores sexuales o maltratadores. Se producirá entonces un proceso parecido al que se está produciendo ahora con la iglesia y la pederastia, y nos echaremos las manos a la cabeza, y mucha gente se preguntará cómo pudo ser. Pudo ser porque algunos jueces y juezas y trabajadores de los juzgados y fiscales, y cómo no, determinados partidos políticos, están utilizando los juicios por custodias como un arma contra las mujeres, especialmente contra las que denuncian que sus hijos han sufrido agresiones sexuales por parte de sus padres. Según las organizaciones de infancia, un 20% de los niños y niñas podrían haber sufrido estas agresiones, de las que en un 85% provienen por parte de hombres de la familia. Es un crimen que todo el mundo denuncia, pero que no tiene victimarios, solo víctimas. Cuando una madre percibe que su hijo o hija se encuentra en esta situación, el terrible consejo que se le puede dar es que no denuncie, porque si lo hace, se va a ver sometido a un calvario judicial, ella misma y su hijo o hija. Un calvario en el que es muy probable que termine perdiendo la custodia del menor, que, además, será entregado al agresor. No me extraña que huyan, yo también lo haría. Pero lo que es aún más siniestro es que no basta con que ella renuncie a denunciar, sino que basta con que denuncie un especialista, un médico, una psicóloga, una trabajadora social que aprecie signos compatibles con una agresión sexual para que, finalmente, la madre pierda la custodia. Esto significa que muchas de ellas terminarán teniendo miedo, incluso de llevar a sus hijos o hijas al médico. Esto significa que la obligación de estos profesionales de denunciar de oficio se ha terminado usando en contra de las mujeres. Recordemos que este es un artículo en el que
se propaga la defensa del indulto para María Sevilla, esta mujer que hizo todo lo que leímos recién. Este es el caso, ojo, de María Sevilla, que nunca denunció a su expareja y padre de sus hijos, sino que lo hizo el Ministerio Fiscal tras comprobar que existían informes pediátricos y psicológicos que alertaban de posibles abusos sexuales a su hijo. ¿Recuerdan lo que leímos antes? De que esto funcionaba como una organización criminal y que habían psicólogos y psiquiatras dedicados a hacer informes falsos para estas madres. Y que de hecho estos pediatras y psicólogos en muchos casos eran ellos los que denunciaban al padre de los menores en nombre de la madre, para que suene evidentemente, para hacerlo más realista, de cómo va a ser una denuncia falsa si ni siquiera la puse yo. Pues bien, finalmente, refiriéndose al caso de María Sevilla, no se consideraron probados tales abusos porque nunca existieron y porque la persona que hizo esta denuncia originalmente y estos informes originalmente estaba dentro de la trama criminal de esta asociación de mierda. El caso se archivó y entonces fue ella la perseguida. Que un juez considere que una agresión sexual a un niño o niña no se ha probado no quiere decir que no haya existido. No, perdón, no es que el caso se archivó y entonces fue ella la perseguida. Es que se determinó que el niño no había ni sufrido ningún abuso, se archivó y le dieron la custodia al padre, ¿sí? ¿Qué hizo María Sevilla? Huir. Por eso fue perseguida, porque cometió un delito. Esto es porque en España es muy complicado probar una agresión sexual a un menor y prácticamente hace falta que te produzca heridas o que te contagie una enfermedad o un embarazo. Esas son las únicas pruebas que se consideran, ignorando cómo funcionan estas acciones. Se ignoran los informes pediátricos y psicológicos que advierten de las agresiones y, sobre todo, supone no dar credibilidad a los testimonios de los y las menores cuando los especialistas advierten que la infancia debe ser siempre escuchada con atención, porque lo cierto es que es muy difícil que niños y niñas mientan sobre esta cuestión. Más bien la tendencia es la contraria, quieren ocultarlo. Vale, vamos a recordar dos cosas, ¿sí? Vamos a recordar dos cosas. Por un lado, esto último que dice, con que es muy difícil que niños y niñas mientan sobre esta cuestión, ¿vale? Recuerden esta frase. Y segundo, lo de se ignoran los informes pediátricos y psicológicos que advierten las acciones. Claro, se ignoran porque no se puede probar que todo eso sea cierto por ningún otro profesional más que el que está metido en la trama criminal de Infancia Libre. Los niños y niñas no son creídos porque los juicios por la custodia de la infancia se han convertido en un arma en manos de la reacción antifeminista. Por un lado, aprobamos leyes que son feministas y por el otro, no nos preocupamos como Estado de garantizar su aplicabilidad con la imprescindible perspectiva de género. Así pues, cualquier ley feminista resultará no solo desactivada, sino que terminará utilizándose en contra de las mujeres, si no se aplica con perspectiva de género. Claro, si no se le da la razón a las mujeres, entonces no tiene sentido nada, porque a ustedes no les gusta esto de que se juzguen en igualdad a las personas. En realidad de lo que están transversalmente en contra es de eso, de la igualdad ante la ley. No vamos a leerlo entero porque no hace falta. Lo que es importante de este artículo es que Beatriz Gimeno, sin saber una mierda real de este caso, sin conocer al padre y desde luego sin conocer al menor, está hablando particularmente del caso de María Sevilla y está diciendo específicamente que va a llegar el día en el que a esos niños les tengamos que pedir perdón. Bueno, pues el día ha llegado, pero no para tener que pedirles perdón, sino para que estas tías le pidan perdón a ese niño. Porque este niño, al que yo he conocido personalmente, gracias a Dios, tuve la suerte de conocerlo en una de las manifestaciones que se hicieron frente al Ministerio de Igualdad acá en España, acompañando a su padre, en el que él voluntariamente como niño decidió ir a apoyar. El padre iba a ir solo y el niño dijo, yo también quiero ir. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo, de verle la cara, de hablar con él. Le pregunté al padre si no le importaba que compartiera con el niño unas palabras. Hablé con él, le dije que era un valiente. Le dije que él es la clase de niños que en el futuro va a demostrar que esto va en contra no de los hombres, no de las madres, no de nadie, que esto va en contra de ellos, de los menores y de sus derechos. Y que es un grande, que es de las personas más fuertes que he conocido dentro de esta lucha y que la verdad es el puto amo. El niño súper feliz con su padre, orgullosísimo de la lucha que está dando ahora. El niño habló con los medios de comunicación. ¿Quieren saber qué dijo? Lo vamos a ver ahora mismo. Pues lo que está diciendo el niño es lo siguiente, ¿vale? Este es un artículo de Kiko Alcedo que pudo entrevistarse con el niño. El hijo de María Sevilla de Infancia Libre. Mi madre me da miedo. Mientras la fiscalía pide que para ella el indulto, su hijo, al que secuestró, la rechaza y deplora el rosario de acusaciones sin pruebas de la mujer hacia su padre. Quiere hacerle daño y no se da cuenta de que me lo hace a mí. Me da miedo mi madre. Es mentira lo que dijo de que mi padre me pegó. No me gusta que me llamara retrasado. Con ella vivía en una cárcel, sin amigos y sin estudiar.
No quiero que siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre. Lo que quiere mi madre es hacer daño a mi padre, pero no se da cuenta de que me hace daño a mí. Así, según documentos a los que ha tenido acceso este diario, ve los últimos tiempos el hijo de María Sevilla a su madre, presidenta de Infancia Libre, que le tuvo secuestrado por espacio de 11 meses y que ahora, tras ser condenada por ello a 2 años y 4 meses de cárcel, podría ser indultada parcialmente por el gobierno a propuesta de la Fiscalía. Aunque no se ha constatado que la mujer se niega a arrepentirse, insiste en que lo haría otra vez, el órgano dirigido por Dolores Delgado insiste en que lo secuestraría otra vez, no que pediría disculpas. El órgano dirigido por Dolores Delgado, quien ya intercedió ante Italia en favor de la también condenada Juana Rivas por el mismo delito, sustracción de menores, quiere dejar la pena en 2 años para que Sevilla no tenga que entrar en prisión al carecer de antecedentes. La argumentación para el indulto parcial: que la mujer ha pagado la multa adyacente a la pena de prisión y que ha entrado voluntariamente en la cárcel, es decir, que ha acatado la sentencia y que no ha huido. Si es por eso, tendrían que indultar a todos los que están presos, porque esos no han huido. La realidad, según 3 documentos a los que el mundo ha tenido acceso, es que su hijo, el sustraído, de 15 años hoy, teme a su madre, valora como falsas las constantes denuncias de esta contra su padre, se siente muy a gusto con su padre, ha rehecho su vida escolar en Estepona, Málaga, y comienza a ser consciente de los daños que le ha causado Sevilla al haberle retenido durante su infancia. Ella me daba clase, decía que no era profesora, pero sí la más lista de la clase, ha declarado en sede judicial. La policía rescató al niño de una finca de Cuenca en otoño de 2019. Había pintadas evangélicas en las paredes y el niño dijo a los agentes que su padre era el diablo. «Llévate la Biblia», le dijo su madre mientras los evacuaban los agentes. Hoy, el chaval está integrado en Estepona, es muy querido en el colegio, según la orientadora, y quiere hacer atletismo y tenis. Esa profesional, precisamente, recogía el 21 de septiembre de 2021 cómo el chico estaba dolido porque su madre, en un vídeo público, le había llamado retrasado. «No me gusta que me llamase retrasado en el vídeo de con Coto Matamoros. Me dolió mucho», reza el acta levantada por la trabajadora, refrendado por la Junta de Andalucía. Sevilla siempre ha mantenido que su hijo, que tuvo un historial de alergias en primeros años de vida, sufre algún tipo de discapacidad mental, y en ello basó también su justificación para secuestrarlo, además de en abusos que nunca se demostraron del padre. Decía que por sufrir retraso no era capaz de alertar de las vejaciones. Al chico, que tuvo reconocida un 37% de discapacidad en sus primeros años, se le retiró después esa calificación y ahora sigue clases con total normalidad. Según sus profesores, en ese mismo informe, solo le lastran precisamente esos años en que estuvo desescolarizado por su madre. Cuando la policía le rescató, tenía 11 años y dificultades para escribir. En esa misma charla con la orientadora, el chaval también le cuenta: «Me da miedo mi madre. Muestra su inquietud porque me quite a mi hermana de mi lado. Sigue, me gustaría que dejase de luchar por mí, porque estoy bien con mi padre». Unos meses antes, en noviembre de 2020, en una exploración de un juzgado de familia, es mucho más explícito, tal y como se recoge en la documental a la que ha tenido acceso este diario. «Mi madre me dijo que me llevaba durante la sustracción porque mi padre me había pegado. Es mentira lo que dice mi madre, porque mi padre no me ha pegado. Antes vivía con mi madre y pensaba que estaba bien, pero ahora con mi padre veo que yo no estaba bien. Estaba como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. Lo que me ha dicho mi madre es mentira. Lo que quiere mi madre es hacer daño a mi padre, pero no se da cuenta de que así me hace daño a mí. No quería que viese a mi padre ni en fotos. No me decía por qué cambiábamos tanto de casa, ni por qué no veía a mi padre», contestó a preguntas del juez. En octubre pasado, según auto del día 21, el juez decide que el crío siga viviendo con su padre y desatiende la petición de Sevilla, que pide que se haga cargo de él su madre, la abuela materna. O sea, esta mujer ni siquiera era la que quería estar con el niño. Lo único que quería es que el niño no estuviera con su padre, porque antes de dejarlo con su padre preferiría que esté con la madre de ella, con su abuela. El magistrado atiende al criterio del chaval, ya de 15 años, y que cuenta con total naturalidad que no quiere que la custodia la tenga su abuela y que quiere que su madre deje de hacerle daño a él y a su padre, en referencia a las denuncias contra Rafael Marcos, sobreseídas y archivadas, dice el auto. El magistrado, que acoge también la declaración del director del colegio del chico, que refiere un comportamiento totalmente normal, desbarata de un soplido el argumento principal de Sevilla para alejar al hijo del padre, un informe psicológico hecho por un perito de nombre Miguel Clemente, que ratificaba abusos sexuales del padre, pero que admitía que ni siquiera había entrevistado ni reconocido al chico y que se basaba para ello exclusivamente en información aportada por la madre. Actitudes manipulatorias.
Ese rechazo del chaval hacia la madre de los años pasados cristaliza ya en 2022, hace escasas semanas, cuando en la última visita a su progenitora, el menor, según fuentes judiciales, rechaza ver a su madre después de que ésta le registre para encontrar la grabadora que presuntamente le habría colocado su padre. O sea, a día de hoy, esta mujer sigue teniendo derecho a visitas con su hijo, cosa que no sucedería con un hombre que haya sido denunciado, para empezar. Sino que además, ojo, la madre, que todavía sigue teniendo visitas con él, en lugar de aprovechar el tiempo con él y disfrutarlo, lo que hace es, en cuanto entra, revisarlo de pies a cabezas, porque se piensa que el niño va con una grabadora puesta. El chico, según su entorno, comienza a percibir actitudes manipulatorias. Sevilla, por lo demás, sigue manifestando públicamente sin empacho que Rafael Marcos, el padre del niño, abusa de su hijo actualmente. Hoy, la cárcel para mí no importa, dijo en varios medios antes de entrar a cumplir su pena, el 21 de febrero pasado. Es mucho peor la cárcel en la que está mi hijo, en referencia a su convivencia con el padre, que ha interpuesto contra ella sendas acciones judiciales por denuncia falsa y estafa procesal. Jaleada por las varias decenas de asociaciones feministas que han solicitado su indulto por entender que solo defendió a su hijo de un padre abusador sin que se haya acreditado nunca siquiera indicio de abuso alguno, Sevilla incluso se ha atrevido a deslizar públicamente, en diciembre pasado, vinculaciones del padre con pederastas condenados. En una entrevista en Libertad FM, la mujer llegó a relacionar la detención y condena de un profesor pedófilo en el colegio en el que trabaja el padre con los supuestos abusos de este sobre su hijo. El argumento, que Rafael Marcos es allí jefe de cocina. Todo lo que rodea al padre de mi hijo tiene que ver con abusos sexuales a menores. ¿Cómo se podría ahogar a muchos niños para abusar de ellos con la comida? ¿Qué? A renglón seguido entonó su cántico de insumisión al sistema, con eco de otras madres de Infancia Libre o a la propia Juana Rivas. ¿Cómo es la justicia? ¿Qué justicia tenemos en este país? Que no se ha preguntado si había más personas abusando de esos niños. ¿Cómo se quedan con esto, señores? Queda una última cosa por enseñarles. Con todo lo que ya hemos visto, de se ha enterado una youtuber de 25 años y sus seguidores, se debería enterar la gente que tiene más responsabilidad sobre estos casos. Pues no, la fiscalía parece que no se ha enterado de nada, porque la fiscalía apoya el indulto parcial de la presidenta de Infancia Libre, aunque reconozca que no se arrepiente. Una de las condiciones para recibir un indulto es que hayas manifestado arrepentimiento por el hecho delictivo. Y de hecho, ahí se agarraron un montón de frases sacadas de contexto de Juana Rivas, de que Juana Rivas presuntamente se arrepentía, pero que realmente no se arrepintió un carajo. Pero gracias a eso le indultaron. Esta mujer no dice que se arrepiente ni nada similar. Esta mujer dice que lo volvería a hacer y la Fiscalía apoya su indulto parcial. La Fiscalía Provincial de Madrid apoya el indulto parcial de la presidenta de Infancia Libre y ex asesora de Podemos, María Sevilla, condenada por la Audiencia Provincial a 2 años y 4 meses de prisión por un delito de sustracción de menores tras secuestrar a su hijo. Aunque en su escrito la propia Fiscalía reconoce que la condenada no se arrepiente. El Ministerio Público ha remitido al Juzgado de lo Penal número 2 de Ejecutorias un escrito en el que informa a favor de la concesión del citado indulto parcial. Las razones que esgrime el Ministerio Público para rebajar la pena privativa de libertad y fijarla exclusivamente en 2 años de prisión es porque se trata del primer delito por el que Sevilla ha sido condenada y porque además ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado e ingresando voluntariamente en el centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija. Convengamos que por estas mismas condiciones hay que indultar a la mitad de los criminales, o más. Pues nada, básicamente esta mujer va a terminar indultada como Juana Rivas. ¿Y saben qué? Va a bastarle con darle el indulto parcial, porque como su pena es de 2 años y 4 meses, si le rebajan la pena de prisión a la mitad, ya es de menos de 2 años y por tanto no entra en prisión. ¿Ven la diferencia de la que hablamos cuando esta gente habla de madres protectoras que solo buscan defender a sus hijos, no sé qué, no sé cuánto, frente a la realidad que realmente nos encontramos cuando nos ponemos a mirar con detalle esos casos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Finalmente sí, como decía Beatriz Jimeno, llegará el día en el que haya que pedir perdón. El día ha llegado, pero quienes tienen que pedir perdón ahora son ellas, porque el niño ya es lo suficiente mayor para hablar y habla en contra de su madre. Lo que están haciendo es, por fuera del marco de lo legal, porque evidentemente eso no se puede hacer así tan fácil, porque sería inconstitucional directamente, es hacer que algo que cuando lo comete un hombre es un delito grave, cuando lo cometa una mujer, ya no lo sea.